Buenas tardes, compañeros maestros del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la carrera de Ingeniería Industrial. Son los ejercicios de recuperación de la unidad número 5. Es presentada por Itán Sigler Mancilla, con número de matrícula 18210871. Y para la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero y docente Juan Morales. Vamos a abordar los temas de correlación y regresión. Vamos a comenzar con el ejercicio número 5, que habla de basura desechada y tamaño de familia. Dice, en un estudio realizado por investigaciones de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó militar para calcular el valor del coeficiente de relación lineal de 0.758. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Explique. Bueno, aquí la respuesta que estamos dando es sí. Existe evidencia estadística que demuestra que hay una correlación positiva alta entre la basura desechada y el tamaño de la familia. Esto basándonos en el coeficiente de correlación que se encuentra citado en R igual a 0.758. Aquí tenemos dos gráficos, perdón. El primero es una tabla donde estamos indicando cómo se va a interpretar el coeficiente de correlación, que va de -1 a 1, pasando por el 0, donde no existe una correlación o la correlación es nula. De 0 a más menos 0.20, quiere decir 0.20 positivos hacia 0.20 negativos, sin pasar por el 0, se encuentra en una correlación muy baja. De 20 a 40, ya sea positivo o negativo, se encuentra una correlación baja. De 40 a 60, de punto 40 a punto 60, igual positivo o negativo, encontramos una correlación moderada. Y en este punto estamos nosotros, en punto 60 y punto 80, donde la correlación es alta. Eh, Inclusive está en los valores altos de este rubro, casi acercándose a muy alta. Ya de 80 a 1 va a ser muy alta, pero mayor que 80 y menor que 1 va a ser muy alta, y 1 es una correlación perfecta, ya sea positiva o negativa. Aquí lo tenemos de una manera más gráfica, en donde tenemos la correlación negativa perfecta, correlación positiva perfecta, y en medio está el cero, que es donde no hay correlación. Si nosotros encontramos esta correlación en este punto, estamos diciendo que es una correlación positiva fuerte o muy alta, perdón, alta. Si la tuviéramos arriba de 0.80 sería muy alta, y si estuviera más cercana al 1 pues ya sería perfecta. Por el momento, para este ejercicio, sí existe una correlación positiva alta. Vamos con el siguiente. Estaturas de madres e hijas. Se miden estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de la National Health Examination Survey, ¿existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y sus hijas? Aquí tenemos una correlación alta también. Sin embargo, está más acercada a moderada que la anterior. Sí existe una evidencia estadística que demuestra que una correlación positiva alta, pero más acercada a una correlación positiva moderada entre las estaturas de madres e hijas. Esto basándose en el coeficiente de correlación que se encuentra situado en 0.693. De igual manera tenemos aquí nuestra tabla y la gráfica. En la gráfica tenemos aquí representado el punto con el punto azul, una correlación positiva que sí es alta, pero está más acercada a moderada que a fuerte. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a realizar este proceso en Minitab. Dice el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLab y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology Volume 50, Number 5.
Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. La segunda pregunta es, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí tenemos la tabla y lo que hicimos fue pasar la Minitab. Aquí tenemos el Minitab, donde lo que vamos a hacer es una correlación. Vamos a, primero, en las estadísticas, Statistics, Basic Statistics, y aquí tenemos Correlation. Como siempre, aquí tenemos nuestros valores, no va a importar el orden, y vamos a pedir que sea una correlación de Pearson y que nos muestre el p-value. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestra correlación de Pearson, que es .179. Ese es el número que nos va a indicar la correlación. Aquí lo tenemos ya pegado, .179. Y pues de acuerdo con la información brindada en la evaluación de Minitab, no se puede determinar la correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, por lo menos del grupo seleccionado. De este grupo seleccionado, las personas con cerebro más grande no demuestran tener un coeficiente intelectual mayor que el resto. Aquí agrega una gráfica en donde tenemos a las dos personas en nuestro axis X, nuestro eje X está representando el tamaño del cerebro y nuestro eje Y el coeficiente intelectual como una respuesta al tamaño del cerebro. Tenemos nuestros dos valores mayores para el tamaño del cerebro y si se dan cuenta está por debajo o cerca de 100. Entonces nuestros mayores coeficientes no se acercan siquiera a los más altos de tamaño del cerebro. Por lo tanto, nuestra correlación tiende a ser una correlación muy débil o nula. Este punto 179. Aquí responder la segunda pregunta, las personas con cerebro más grande no demuestran tener un coeficiente intelectual mayor que el resto. Esta información pues está basada en Minitab. Vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema nos habla de una regresión. Dice, se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es y igual a 69.0 menos 0.0849 multiplicado por x, donde x representa la estatura de la madre. Según datos de la National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y de la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Hay que recordar que al igual que en nuestro ejercicio anterior, tenemos un eje X y un eje Y. El eje X es el que nos va a ayudar a predecir y el eje Y es el que nos va a dar la respuesta. Es la respuesta, la respuesta que está en función a nuestro predictor. Por lo tanto, aquí nuestro eje Y es igual a la estatura de la hija. Y nos vamos a aproximar a ese eje Y basándonos en esta ecuación. Nos está dando el resultado de la madre, que viene siendo 60 pulgadas. X representa la estatura de la madre según el problema. Y vamos a sustituir únicamente. Vamos a sustituir estos valores, el valor de X, con el valor que está dándome el problema, que es 60. Ok, tenemos 69 menos 0.0849 por 60. Ok, tenemos un pequeño problemita con la calculadora. Vamos a ponerlo a este lado. Es 69 menos 0.0 849 por 60 y me da este valor 63.906. Este valor es el que va a ser igual a Y, que es igual a la estatura de la hija. Y
Y así es como vamos a hacer. Esa es la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Si lo vemos en modo de gráfica, eh, cuando X vale 60, Y vale 63.906. Vamos a seguir con el próximo ejercicio, donde dice medidas de presión sanguínea. Dice, calcula la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 milímetros de Hg, de mercurio. Aquí tenemos que tenemos que pasarlo todo esto a militar para que nos dé una regresión y por lo tanto una fórmula. Aquí ya me adelanto un poquito con esto. Tenemos aquí los datos. Vamos a proceder con esto. Aquí ya tengo yo los datos acomodados en mi tab y lo que vamos a hacer es hacer simplemente una regresión. Line plot. Vamos a dar una regresión, un modelo de regresión, donde nuestra respuesta va a ser el brazo izquierdo, es lo que queremos determinar, prediciéndolo con el brazo derecho. No tenemos que tener vectores categóricos. Vamos a dejarlo así como está. Y nos va a arrojar una serie de datos. Estos datos son muy útiles. Nos da el ANOVA, nos da un sumario del modelo, nos da el R cuadrada, R cuadrado ajustado y R cuadrada para predicciones. Tenemos los coeficientes, el p-value, t-value. Tenemos también aquí la ecuación de regresión. Esta es la que vamos a utilizar. Este es el modelo que me va a predecir, basado en el brazo derecho, el valor de brazo izquierdo. Si yo sustituyo brazo derecho con cualquier valor, me va a dar automáticamente con esta fórmula una predicción basada en esos datos para el brazo izquierdo. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Aquí me está indicando, vamos a hacerlo aquí con la calculadora, que es 43.6 más 1.315 por lo que estamos diciendo que va a tener de valor el brazo derecho. Me está diciendo el problema que el brazo derecho tiene un valor de 100. Es el valor que vamos a poner aquí en el calculador, lo vamos a multiplicar por 100. Darle enter y me está diciendo que es de 175.1. Ese es el valor que va a tener el brazo izquierdo cuando el brazo derecho vale 100. Aquí en el ejercicio lo que hice fue agregar completo el análisis para tener todos los datos y basado en esta fórmula es como yo estoy sacando. La respuesta es que la ecuación de regresión se determinó por Minitab de la siguiente manera. Brazo izquierdo es igual a 43.6 más 1.315 por el valor del brazo derecho. Por lo que se estima que la presión sanguínea predicha para el brazo izquierdo cuando en el brazo derecho la presión sistólica sanguínea es de 100 milímetros de mercurio, es 175.1. Y aquí tengo la imagen de la calculadora. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio 23. Dice calentamiento global. Calcula la mejor temperatura predicha para un año reciente en que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. Vamos a hacer el mismo ejercicio, es el mismo principio que tenemos de este lado con la presión sanguínea. Tenemos dos valores que es partes por millón de CO2 y temperatura en grados Celsius. Me dice que el valor de grados Celsius es 14.5 y lo que estamos buscando, nuestra incógnita, es, la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 sea de 370. Entonces aquí me está diciendo que la temperatura real para ese año es de 14.5 y me está preguntando si la temperatura se acerca a esta temperatura real. Vamos a realizar la predicción unitada. Tenemos
que temperatura y partes por millón. Vamos a realizar el mismo ejercicio donde vamos a hacer una regresión regression model. La respuesta va a ser temperatura cuando las partes por millón tenemos ahí en respuesta, en predictor, perdón. Nos va a dar igual un p-value, un f-value, nos va a dar una r cuadrada ajustada, nos va a dar los coeficientes, p-value, t-value, y nos va a dar una ecuación de regresión que nos va a ayudar como un modelo matemático para predecir la respuesta que le dijimos que queremos, que es una temperatura en grados centígrados. Se sitúa esta fórmula de la siguiente manera: 10.483 más 0.01092 por las partes por millón de CO2 que me diga mi problema. Vamos a buscar 1092. Me dice que es de 370.9. Lo multiplicado por 370.9. Me va a decir que la temperatura se aproxima a esto. Hay que recordar que esto es una predicción basada en cálculos estadísticos, por lo que puede variar, pero se basa en esto. Tenemos un 14.5 y tenemos unas decimales ahí que nos están dando algo más preciso. Pero sí, efectivamente podemos simplemente decir con esto que la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Vamos a proceder a... Vamos a pegar toda esta información que tenemos porque nos va a ayudar para determinar en base a qué estamos diciendo que nuestra temperatura va a ser de esta manera. Con esto estaríamos terminando los ejercicios de la unidad 5 para recuperación. Lo que aprendimos a lo largo de esta unidad fue algunos puntos importantes donde vamos a poder interpretar el coeficiente de correlación, vamos a poder ser capaces de determinar qué tanta o qué tan alta o qué tan perfecta es la correlación positiva o negativa, y esto nos va a ayudar a interpretarla. Aprendimos también que no necesariamente puede haber una causalidad en cuestión de una correlación perfectamente positiva o perfectamente negativa. No necesariamente significa que sea una causa de la otra. También aprendimos a determinar cuándo y en qué casos no existe una correlación con este ejercicio. Y también a predecir con datos estadísticos un valor aproximado. Ya tuvimos aquí 3 casos en los que hicimos algo parecido y podemos determinar concretamente, basado en datos brindados inicialmente, cómo se va a comportar cierta medida. Vamos a proceder con el proyecto integrador. Ok, como parte del proyecto integrador tenemos los antecedentes de la empresa. En una empresa de producto médico se trabaja con soldaduras ultrasónicas de tiempo amplio de vida. Las validaciones no han sido manejadas con propiedad y esto lleva a un conflicto de parámetros descrito a continuación. Se define la problemática como la incapacidad del equipo de soldadura ultrasónica para llevar a cabo la tarea de soldadura de manera consistente dentro de la ventana de parámetros validados. Consecuencias: alto scrap, rechazo de material no conforme, trabajo forzado del equipo de mantenimiento y tiempo muerto. Esas son las bases, el background de nuestro proyecto. De ahí se deriva el plan de acción, donde se determina el análisis de causa raíz para comprender la fuente del problema y poder resolverlo de manera permanente. El objetivo principal es aplicar el plan de acción como Yokoten para realizar los cuadros limpios y líneas aplicables. Es el estatus de investigación con un proceso sin due date hasta ahorita definido. La aplicación en el conocimiento de la materia en el campo laboral es durante el proyecto se realizarán estudios estadísticos como DOE,
ANOVA para la revelación de la ventana de parámetros óptimos del equipo y se utilizarán herramientas estadísticas, así como un análisis basado en tendencias de los defectos, paros de línea y acciones previas relacionadas con el equipo en cuestión con la finalidad de obtener un resultado favorable. La validación del equipo se centrará en las bases para cumplir con hard savings and sub savings que sean reportables para la empresa. Por motivos de confidencialidad y localización del equipo, no se muestran imágenes, se extraerán una vez que el equipo se ha retirado del área de producción. Vienen algunas evaluaciones estadísticas realizadas durante el proyecto integrador, que son los top offenders, análisis de scrap. Las evaluaciones para realizar esta unidad, vamos a realizar ejercicios de regresión y de correlación. Evaluaciones estadísticas para futuras unidades son DOI, ANOVA y regresión también. Ya regresión no lineal para las siguientes unidades. Aquí tenemos un sumario de los defectos que más nos han pegado en el último año. Este es un histograma que hicimos previamente para otras unidades. Todo esto va a ser material previo. Tenemos las no conformancias, un análisis de no conformancias donde vimos la probabilidad de encontrar DHRs, historiales de dispositivo, sin defectos, 5 consecutivos, sin ningún defecto para presentarlo a la auditoría. Nos dio un p-value, nos dio un valor de 18.98 de probabilidad de sacar estos DHRs. Ahorita lo que vamos a proceder es hacer un análisis en unidad donde encontramos que el problema principal del equipo se centraba en dos parámetros, la presión del fluido y presión de la válvula. Se está realizando un diseño de experimentos para determinar la ventana de parámetros más favorable. Sin embargo, por lo mientras lo que vamos a hacer es una correlación. Primero vamos a ver la correlación que existe entre uno de los parámetros y la respuesta 1, que es el peso del silicón que se obtiene, y el otro parámetro. Vamos a ver primero, para la primera parte de nuestro ejercicio, vamos a ver una correlación entre ball pressure and weight. Aquí tenemos una correlación de 0.025. De acuerdo con nuestra información previa, ya teníamos indicado que una correlación de 0.025 se iba a situar por este punto. Es una correlación positiva muy débil y es casi nula. Podríamos decir que nula comparada con alguna correlación de otro parámetro. Vamos ahora a hacer la correlación del fluid pressure en relación al peso. Vamos a hacer la correlación y vamos a hacer weight and fluid pressure. Darle OK y aquí tenemos simplemente las dos correlaciones. Para estos dos valores tenemos 0.025 y 0.743. Nuevamente vamos a regresar a nuestra tabla y 0.743 se situaría de este lado, donde hay una correlación muy alta, positiva. Vamos a proceder con vamos a pegar esta imagen y ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para la siguiente parte lo que vamos a hacer es una regresión. Vamos a hacer la regresión con Peterland Plot. Vamos a hacer la regresión completa, Regression Model, donde vamos a darle como respuesta el peso y como predictor continuo vamos a dar bulk pressure. Únicamente así sin categóricos. Y vamos a obtener algo muy bajo. Tenemos un p-value de 9.98, perdón. Tenemos aquí ya la ecuación de regresión que nos va a ayudar a determinar cuál peso va a ser el ideal si tenemos una determinada presión. Este nivel de decimales nos va a decir que va a estar muy lejos esta variación, va a variar demasiado.
Aquí vamos a continuar con el mismo ejercicio, pero ahora para el fluid pressure. Vamos a darle una estadística, basic statistics, perdón, regression, regression with fit regression model. Y en lugar de bulk pressure, vamos a poner fluid pressure. Vamos a ver qué resultado nos da. Igual nuevamente nos da todo el paquete y nos dice que pues tenemos esta ecuación de regresión. Para verlo un poquito más gráfico, de una manera más gráfica, más entendible, vamos a utilizar nuestro asistente y vamos a hacer las dos hipótesis, las dos regresiones, perdón. Vamos a buscar, vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a hacer una regresión simple, donde tenemos el peso y vamos a hacer el ball pressure lineal. Vamos a darle en OK. Ball pressure. Pues aquí me está diciendo directamente, me está diciendo que no hay una correlación. Es igual, el p-value está en 0.928. El valor de R cuadrada nos indica el coeficiente de regresión, nos dice que es 0.06, realmente es muy bajo. Y es 0.02 el coeficiente de correlación, perdón, con una significancia de 0.05. Por lo tanto, no existe una correlación. Aquí podemos ver en las otras gráficas cómo se distribuyeron los datos. Dice que hay datos inusuales, que tenemos un número alto de residuos. Esto lo podemos ver de este lado. Y pues me está dando aquí todas las posibles, ¿no? Toda la distribución de mis datos. Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a hacer una regresión en lugar de bulk pressure, vamos a hacer fluid pressure. Vamos a hacer fluid pressure, vamos a ver qué pasa con esto para compararlos. Por este lado tenemos a fluid pressure y por este lado a bulk pressure. Pues ahí tenemos completamente distinto. Aquí tenemos que no hay una correlación, aquí sí tenemos una correlación, es perfecta la correlación. Tenemos R cuadrada, la tenemos en 55.27%. Es 0.74, aquí no marca los niveles, pero 0.74 si nos vamos nuevamente a la tablita que teníamos inicial, está en una correlación alta, con un muy buen nivel de correlación. Recordando que esto no significa una causalidad, pero sí significa que puedo predecir de una manera más objetiva o de una manera más estadísticamente más enriquecida un peso de silicón basándome en la presión del fluido. También podemos aquí para este ejercicio ver cómo uno de los parámetros influye más que el otro. En este caso yo para efectos de mi diseño de experimentos, pues no tiene caso yo que trabaje tanto con diferentes valores de presión de válvula, porque no influye. Hasta este momento no tengo evidencia para decir que influye tanto como la presión del fluido. Sin embargo, no significa que es nuestra única variable. Podemos tener dos variables y esta estará afectando a ambas. Es decir, que tengamos como respuesta la presión del fluido y el peso del silicón como respuesta de otro parámetro de predicción. La ventaja que me da también aquí el asistente es que me da también las predicciones basado con un 95 de índice de confianza, intervalo de confianza, me está diciendo que estos serían mis intervalos. Y tenemos una Y predicta para estos valores de X. En lo mismo que teníamos en la vez anterior, tenemos una fórmula
donde me está diciendo que con esa fórmula, con ese modelo matemático, puedo yo obtener el valor de y predicto. Este puede variar, puede ser que al momento de yo colocar un valor en X, en la presión del fluido de 13, y me dé un valor diferente en el silicón, sin embargo va a estar dentro de este nivel de confianza, ¿no?, que tenemos. Con esto concluimos nuestro proyecto integrador para estos temas. Se han cubierto los temas de todas las unidades hasta el momento. Con información de otros del siguiente semestre vamos a enriquecer este proyecto integrador para hacerlo más factible. Muchas gracias.